mi nuera me llamó. Cancelamos nuestro viaje a Europa. Ahora tenemos problemas económicos. Le creí hasta que vi fotos de mi hijo en el Coliseo con sus padres. Una semana después, vino a pedirme $28,000. Pero cuando le deslicé un sobre por la mesa con una prueba de ADN dentro, se desmayó al instante. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado. El teléfono sonó a las 3:15 en punto de la tarde de un martes mientras quitaba las flores marchitas de mis rosales en el jardín. Casi no contesté, tenía las manos llenas de tierra y me dolía la espalda de estar inclinada sobre los macizos de flores durante las últimas 2 horas. Pero algo en el insistente timbre me hizo limpiarme las manos en el delantal de jardinería y entrar corriendo. Viola, menos mal que contestaste. La voz de K llegó al otro lado de la línea, entrecortada y tensa como nunca antes la había oído. Necesito contarte algo, y me da tanta vergüenza que apenas puedo decirlo. Me acomodé en la silla de la cocina, la misma en la que me había sentado durante 23 años antes de que falleciera mi marido. Y sentí esa familiar punzada de preocupación que siempre surgía cuando uno de mis hijos o sus parejas llamaban con ese tono tan particular. ¿Qué pasa, cariño? ¿Están todos bien? Físicamente estamos bien. Hizo una pausa y pude oírla respirar con dificultad. Pero Viola, tuvimos que cancelar el viaje a Europa, todo. Michael está destrozado y me siento fatal. Se me cayó el alma a los pies. Llevaban 8 meses planeando este viaje, desde la Navidad pasada, cuando Michael sorprendió acá con el itinerario, 2 semanas por Italia, Francia y España. Me había enseñado las fotos de los hoteles que habían reservado. Sus ojos se iluminaban al describir los restaurantes que querían probar y los museos que K tenía ganas de visitar. Mi hijo se había esforzado tanto para que este viaje soñado se hiciera realidad para su esposa. Ay, cariño, ¿qué ha pasado?, pregunté, ahora sí que preocupada. Michael dirigía un taller mecánico exitoso, y aunque no eran ricos, parecían vivir cómodamente. ¿Surgió algún problema con el negocio?, preguntó Kaya rápidamente. No es el taller, respondió Kaya. Es Dios, esto es tan humillante. Mi madre tuvo gastos médicos inesperados el mes pasado y tuvimos que ayudarla. Entonces, la camioneta de Michael necesitó reparaciones importantes. Y con la sincronización de todo, su voz se apagó y pude oír lo que parecían sollozos. Sentí un dolor familiar en el pecho. Desde que Robert murió hace 3 años, me había dado cuenta de lo aisladas que pueden llegar a estar las familias cuando llega una crisis. Los padres de K vivían en Oregón, a 12 horas en coche. Y sabía que habían estado pasando por dificultades debido a la jubilación anticipada de su padre por problemas de salud. Cariño, ¿cuánto necesitas? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El mismo instinto maternal que me había impulsado a preparar almuerzos extra cuando Michael traía amigos del colegio o a deslizar billetes de $20 en los bolsillos de su chaqueta cuando tenía dificultades económicas. En la universidad. Ay, no, Viola. No te llamaba para pedirte dinero, dijo Kaya. Pero noté algo en su voz que me hizo detenerme. Solo quería avisarte antes de que Michael te lo contara. Se ha estado culpando mucho, diciendo que fracasó como esposo por no haber podido regalarme este viaje. Eso sonaba exactamente como mi hijo. Michael siempre había sido muy duro consigo mismo, siempre con la sensación de tener que demostrar algo desde que murió su padre. Robert había sido un contratista exitoso, y Michael a veces parecía compararse con recuerdos que se habían magnificado. Bueno, ¿cuánto iba a costar el viaje?, pregunté con suavidad. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Me da mucha pena que se pierdan algo que han planeado durante tanto tiempo. Hubo una larga pausa, demasiado larga. Cuando K por fin habló, su voz era distinta, más controlada. ¿De verdad, Viola? Qué generosos son, pero no pudimos aceptarlo. Eran unos $8,000 en total, que quizá no parezcan mucho para algunos, pero para nosotros en ese momento, $8,000. Era una cantidad considerable, pero no imposible. Tenía el dinero del seguro de vida de Robert en una cuenta de ahorros, sin generar prácticamente ningún interés con la situación económica actual. Y lo que es más importante, conservaba el recuerdo de la cara de mi hijo cuando describió el pequeño restaurante de Tuscany donde quería llevar a K a cenar por su aniversario. Y déjame pensarlo, le dije.
Quizás podríamos considerarlo un regalo adelantado de Navidad o algo así. Solo quiero que los dos sean felices. Eres demasiado buena con nosotros, dijo K, y su voz volvió a sonar extraña, casi aliviada de una forma que no concordaba del todo con su angustia anterior. Debería irme. Michael ni siquiera sabe que te llamé. Se moriría de vergüenza si pensara que estaba hablando de nuestros problemas económicos con su madre. Después de colgar el teléfono, me quedé un buen rato sentada en la cocina, mirando la foto enmarcada de Michael y K de su boda, 4 años atrás. Se veían tan jóvenes y llenos de esperanza. K radiante con su vestido vaporoso. Michael con una sonrisa de oreja a oreja. Yo había recibido a K en nuestra familia con los brazos abiertos, agradecida de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que pareciera adorarlo tanto como yo. Pero sentado allí, bajo la tranquila luz de la tarde, algo me inquietaba. Algo en la llamada no me cuadraba del todo, aunque no lograba identificar qué era. Quizá fuera la rapidez con la que la angustia de K pareció desvanecerse cuando le ofrecí ayuda. O quizá solo fuera mi imaginación, la mente suspicaz de una mujer mayor que llevaba demasiado tiempo viviendo sola. Aparté esa sensación y volví a mis rosas. Michael y K eran jóvenes y aún estaban descubriendo el mundo. Todos teníamos dificultades económicas a veces, sobre todo cuando surgían emergencias familiares. Si podía ayudarlos a crear recuerdos bonitos juntos, ¿acaso no era esa la función de las abuelas? Esa noche, llamé directamente a Michael. Tu esposa me contó lo del viaje, le dije cuando contestó. Mamá, siento mucho que te haya molestado con eso. Su voz sonaba tensa por la vergüenza. Le dije que buscaríamos otra solución. Quizás pasar un fin de semana largo cerca de casa. Michael Robert Thompson, dije, usando su nombre completo como cuando era niño y lo pillé intentando esconder un jarrón roto. Ni se te ocurra disculparte por tener prioridades económicas. Cuidar de la familia es lo primero y sabes que tu padre estaría orgulloso de cómo estás manejando las cosas. Lo oí respirar hondo. Es que le prometí este viaje. Mamá, está tan emocionada y sus amigas no paran de subir fotos de sus vacaciones. Siento que le estoy decepcionando. ¿Y si te ayudo solo esta vez? Considéralo una inversión en tu matrimonio. Mamá, no. No podemos aceptar tu dinero. No es tomar nada. Es aceptarlo. Hay una diferencia. Enrosqué el cable del teléfono alrededor de mi dedo, un tic nervioso que había desarrollado tras décadas de llamadas importantes. Tu padre me dejó una buena herencia, Michael. ¿De qué sirve ese dinero guardado en una cuenta bancaria cuando podría estar creando felicidad para las personas que más quiero? Hablamos durante otros 20 minutos, con Michael protestando y yo insistiendo. Finalmente, accedió a hablarlo con K y luego a avisarme. Después de colgar, sentí esa cálida satisfacción que da poder ayudar a tus hijos, incluso cuando son adultos con sus propias vidas. 3 días después, Michael me llamó para aceptar mi oferta. Su voz aún se mostraba reacia, pero agradecida. Te lo recompensaremos, mamá. Hasta el último centavo. Ya veremos, dije, pensando ya en romper cualquier pagaré que intentara darme. Ese mismo día extendí el cheque por 8,000 pesos a nombre de Michael Thompson. Al guardarlo en un sobre, sentí una mezcla de alegría y algo más que no supe identificar. Un leve susurro de incertidumbre que me dije a mí misma que era solo la preocupación normal que acompaña al gasto de una gran suma de dinero. Pero al echar el sobre al buzón, me pregunté por qué Kaya me había llamado primero en lugar de hablar con Michael sobre la situación. En mi matrimonio, Robert y yo siempre habíamos tomado las decisiones financieras en equipo, sobre todo las que requerían ayuda familiar. Negué con la cabeza, reprochándome que le diera tantas vueltas al asunto. Cada pareja tiene su manera de manejar las cosas. Probablemente K había estado intentando proteger el orgullo de Michael, sabiendo lo difícil que sería para él pedirle ayuda a su madre. Sin embargo, mientras regresaba a mi casa vacía, no podía sacudirme la sensación de que algo en toda esta situación no cuadraba. ¿Pero qué sabía yo? Solo era una viuda de 64 años que pasaba los días hablando con sus rosas y viendo concursos de televisión. Quizás era hora de confiar en que mi hijo había elegido bien y dejar de buscar problemas donde no los había. 2 semanas después, estaba tomando mi café matutino y mirando Facebook cuando mi mundo se tambaleó. Allí, brillante como el sol en la pantalla de mi computadora, había una foto que me hizo temblar tanto las manos que casi se me cae la taza.
Michael estaba de pie frente al Coliseo de Roma, con el brazo rodeando a Kaya, ambos sonriendo ampliamente a la cámara. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida en la ciudad eterna. Tan agradecida por mi familia, que hace realidad mis sueños. Los quiero, mamá y papá Johnson. Me quedé mirando la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez, convencida de que no entendía algo. Mamá y papá Johnson. Los padres de K. Los mismos padres que supuestamente vivían en Oregón y tenían facturas médicas que impidieron que Michael y K se fueran de vacaciones a Europa. El café se me enfrió mientras seguía viendo las fotos. K tomando vino en la terraza de un café en lo que parecía ser París. Michael de pie junto a la Torre Eiffel, haciendo una mueca graciosa. Los dos en lo que parecía ser una góndola en Venecia. La cabeza de K descansaba sobre el hombro de Michael. Y en varias de las fotos, ahí estaban los padres de K, con aspecto saludable y feliz, lejos de estar arruinados. Cada imagen me dolió como un golpe físico. No solo porque me hubieran mentido, sino por lo premeditado del engaño. No se trataba de un cambio de planes de última hora ni de un regalo sorpresa de los padres de Kaya. Estas fotos mostraban un viaje meticulosamente planeado, con tomas de aspecto profesional en lugares emblemáticos, el tipo de viaje que requiere meses de organización. Recorrí el álbum con dedos temblorosos, sintiendo una opresión en el pecho con cada nueva imagen. Ahí estaba Michael, sosteniendo una copa de lo que parecía un vino caro, disfrutando al máximo. Ahí estaba K, posando con bolsas de compras frente a lo que parecía ser una boutique de lujo. Y allí, en una foto particularmente dolorosa, estaba todo el grupo cenando en un restaurante elegante. De esos sitios donde una sola comida probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. Lo peor ni siquiera era el dinero. Aunque $8,000 no eran poca cosa con mis ingresos fijos, lo peor era la naturaleza calculada de la traición. K me había llamado específicamente para decirme que el viaje se cancelaba. Ella fingió estar avergonzada y devastada. Manipuló mis instintos maternales y mi amor por Michael para conseguir lo que quería. ¿Pero qué quería ella? Si podían costearse el viaje por su cuenta, o si sus padres lo pagaban, ¿por qué involucrarme? Me aparté del ordenador y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando hacia mi jardín sin realmente verlo. Mi mente repasó rápidamente cada interacción que había tenido con Kaya en los últimos 4 años, viendo de repente cada recuerdo a través de una lente diferente. La forma en que siempre elogiaba mi casa, pero parecía estar catalogando mentalmente su valor. Como me había hecho preguntas incisivas sobre el seguro de vida de Robert y mis ahorros para la jubilación, alegando que solo quería asegurarse de que yo estuviera económicamente estable. Las veces que había comentado lo afortunada que era de tener mi casa pagada o lo agradable que debía ser no tener que preocuparse por el dinero. Lo había interpretado todo como la preocupación normal de una nuera, ese tipo de cariño que demostraba que me consideraba parte de la familia. Ahora me preguntaba si habría sido algo completamente distinto. Sonó mi teléfono, sacándome de mis pensamientos. Era mi vecina Dorothy, que me llamaba para charlar sobre la venta de garaje de la iglesia. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mi mente volvía una y otra vez a esas fotos. Cuando mencionó haber visto a Michael y K en el supermercado el día anterior, casi me atraganto. ¿Ya volvieron?, pregunté, intentando sonar natural. ¿De dónde vinieron?, preguntó Dorothy, confundida. Los vi ayer por la tarde. K estaba comprando un montón de esos productos orgánicos tan caros que siempre compra. Michael parecía cansado, pero es que últimamente ha estado trabajando muchísimo. Llevaban al menos un día en casa y no me habían llamado, ni me habían dado las gracias por haber hecho posible el viaje de sus sueños. Ni siquiera se habían molestado en fingir que acababan de regresar de las vacaciones que supuestamente yo les había pagado. Después de que Dorothy y yo colgáramos, me senté en la sala y traté de comprender lo que había descubierto. La explicación más obvia era que los padres de Kaya habían decidido pagar el viaje después de todo, tal vez como una sorpresa. Pero si fuera así, ¿por qué no me habían llamado para avisarme? ¿Por qué no me habían devuelto el dinero, o al menos se lo habían ofrecido, a menos que el dinero nunca hubiera estado destinado al viaje? La idea me golpeó como una ola de frío. ¿Y si las vacaciones canceladas hubieran sido una completa invención? ¿Y si desde el principio hubieran planeado hacer el viaje con sus padres, y la llamada a mí no hubiera sido más que una forma de sacarme $8,000 para algo completamente distinto? Me acerqué a mi escritorio y saqué mi chequera,
buscando el cheque que había emitido. $8,000 a nombre de Michael Thompson. Se había cobrado en mi cuenta hacía 5 días, justo cuando se tomaron esas fotos en Roma. Me temblaban las manos al coger el teléfono. Necesitaba llamar a Michael para enfrentarlo directamente y exigirle una explicación, pero algo me detuvo. Tal vez fue orgullo o tal vez miedo a lo que pudiera descubrir. En cambio, me encontré marcando el número de mi hermana Janet. Janet, soy yo, dije cuando contestó. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien. 1 hora después, Janet estaba sentada a la mesa de mi cocina, mirando las fotos de Facebook en la pantalla de mi portátil con la misma expresión de incredulidad que yo había puesto antes. Viola, cariño, no sé qué decir, murmuró, negando con la cabeza. Y esto es tan descarado, tan cruel. Y dime que no estoy exagerando, le dije, sirviéndonos a las 2 tazas de café. Y dime que hay alguna explicación razonable para esto. Janet permaneció en silencio un largo rato, examinando las fotos con más detenimiento. Mira esta, dijo finalmente, señalando una foto del grupo cenando. Mira lo que lleva puesto K. Me incliné hacia ella. K lucía lo que parecía ser un vestido de diseñador completamente nuevo, con joyas a juego que brillaban bajo las luces del restaurante. Y esa no es la ropa de alguien cuya familia está pasando apuros económicos, dijo Janet con suavidad. Viola, creo que debes considerar la posibilidad de que todo esto estuviera planeado desde el principio. ¿Pero por qué? Pregunté, aunque en el fondo empezaba a comprender. Si querían dinero, ¿por qué no lo pedían directamente? ¿Por qué tanta historia tan elaborada? Porque así se quedan con tu dinero y, además, se van de vacaciones de verdad, dijo Janet con voz sombría. Y cuando vuelvan, podrán contarte lo decepcionados que estuvieron por haberse perdido el viaje. Lo mucho que significó tu generosidad para ellos, aunque no pudieran usarla. La crueldad de todo aquello me dejó sin aliento. No solo el engaño financiero, sino también la manipulación emocional. Casi había aprovechado de mi amor por Michael, de mi deseo de ayudar, de mi soledad como viuda que anhelaba sentirse útil para su familia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Janet. Me quedé mirando las fotos durante un largo rato antes de responder. Todavía no lo sé, pero voy a averiguar exactamente qué clase de persona es la esposa de mi hijo. Cuando Janet se marchó aquella noche, me apretó la mano con fuerza. Ten cuidado, Viola. La gente que miente con tanta facilidad sobre cosas importantes probablemente también miente sobre cosas pequeñas. Puede que no te guste lo que descubras. Después de que se marchó, me quedé sentada sola en mi sala de estar que se oscurecía, con esas fotos de Facebook aún brillando en la pantalla de mi ordenador. En algún lugar de Europa, mi hijo y su esposa probablemente estaban cenando en otro restaurante caro, riéndose de lo fácil que habían manipulado a su tonta anciana madre. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. A mis 64 años, había sobrevivido a la muerte de mi esposo, criado a un hijo sola y administrado mis finanzas durante 3 años sin ayuda de nadie. Estaba lejos de ser la viuda indefensa que aparentemente creían, y estaba a punto de demostrarlo. 3 días después de descubrir las fotos de Facebook, Kaya apareció en mi puerta. La observé desde la ventana de mi sala mientras estacionaba su auto en mi entrada, tomándose un tiempo inusualmente largo para recomponerse antes de bajar. Miró a su alrededor con nerviosismo, como comprobando si algún vecino la observaba, y luego caminó hacia mi puerta con esa seguridad deliberada que le había visto usar cuando quería algo. La dejé tocar el timbre 2 veces antes de abrir, aprovechando esos segundos para recomponer mi rostro y mostrar la calidez habitual de una suegra. En lugar de la furia fría que se había estado gestando en mi interior durante 3 días. Viola, siento mucho aparecer sin avisar, dijo, inclinándose para darme su abrazo habitual. Estaba por el barrio y pensé en pasar a ver cómo estás. Claro, cariño. Pasa. Me hice a un lado, observándola atentamente mientras entraba en mi sala. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a mi computadora, que estaba abierta sobre la mesita auxiliar, aunque la pantalla estaba apagada. ¿Te apetece un café? Acabo de preparar una cafetera. Eso sería estupendo, dijo, acomodándose en mi sofá con una familiaridad tan casual que ahora me parecía más bien presuntuosa que cómoda. Sabes, tenía pensado llamarte. Michael y yo hemos estado muy ocupados poniéndonos al día después. Bueno, después de la decepción de tener que cancelar el viaje,
Casi se me cae la taza de café que iba a coger. Su descaro era asombroso. No solo se había presentado en mi casa después de llevarse mis $8,000 para financiar unas vacaciones que ya se había tomado, sino que además iba a seguir con la farsa de que el viaje se había cancelado. Ah, claro, dije, manteniendo un tono de voz cuidadosamente neutral mientras servía café. ¿Cómo están los dos? Sé lo mucho que lo esperaban. Ha sido difícil, dijo Kaya, aceptando la taza con lo que parecía una tristeza genuina. Michael no deja de disculparse como si de alguna manera fuera su culpa. Le repito que estas cosas pasan, pero ya sabes cómo es. Se lo toma todo a pecho. Me senté frente a ella, observando su rostro. Si no hubiera visto esas fotos, me lo habría creído todo. Había perfeccionado el arte de parecer vulnerable sin dejar de tenerlo todo bajo control. ¿Y cómo va tu madre con su estado de salud? Algo cruzó fugazmente el rostro de Kaya. Fue tan rápido que casi me lo pierdo. Mejor. Gracias por preguntar. Los tratamientos están ayudando, aunque han supuesto un gran desembolso económico para todos los implicados. ¿Tratamientos? Eso era nuevo. Hace 3 días había mencionado gastos médicos inesperados. Ahora, la conversación había evolucionado a tratamientos en curso. Guardé ese detalle y tomé un sorbo de café, esperando a ver hacia dónde se dirigía realmente la conversación. De hecho, Viola, esa es parte de la razón por la que pasé hoy. Kaya dejó la taza y se giró para mirarme de frente, con expresión seria. Tengo algo difícil que preguntarte, y no sé cómo decírtelo. Y ya viene, pensé. ¿Qué pasa, cariño? La salud de mi madre ha empeorado. Mucho peor. La voz de Ka bajó hasta ser apenas un susurro. Los médicos encontraron algo más durante sus últimas pruebas y necesita cirugía. Inmediatamente, sentí que mi corazón se aceleraba. No por preocupación, sino por la rabia que me producía la complejidad de esta nueva mentira. Oh, no. ¿Qué tipo de cirugía? Es complicada. Algo le pasa al corazón. Ka hizo un gesto vago con la mano, como si los detalles médicos fueran demasiado complicados para hablar de ellos. El caso es que no lo cubre su seguro. No del todo. Y mi padre está desesperado porque no tienen dinero. Hizo una pausa, mirando sus manos, que, por lo que pude observar, estaban impecablemente manicuradas. Una manicura cara, a juzgar por su aspecto. Necesitan $28,000 para el viernes o tendrán que posponer la cirugía. Y el médico dijo que si esperan mucho más, serán $28,000. Dejé la taza de café con mucho cuidado, temiendo que se me cayera. La cifra era tan desorbitada, tan superior a todo lo que podía permitirme, que por un momento dudé si había oído mal. 28,000, repetí. Ya sé que es una barbaridad, dijo Kaya rápidamente. Créeme, sé lo que suena. Michael y yo estamos fatal por esto. Hemos buscado préstamos, pero con nuestro historial crediticio y el poco tiempo que tenemos. Negó con la cabeza, impotente. Le dije a Michael que no podía pedirte dinero, que no era justo cargarte con esto, pero él dijo, eres la única familia que tenemos que podría ayudarnos. La mención de Michael me impactó profundamente. Michael sabe que estás aquí pidiéndome este dinero. Fue él quien lo sugirió, dijo Kaya. Y vi algo en sus ojos que me hizo pensar que al menos eso podría ser cierto. Dijo, siempre has sido generosa con la familia y quizá podríamos acordar algún tipo de plan de pagos. Te lo devolveríamos, por supuesto. Hasta el último centavo con intereses. Me levanté de golpe y caminé hacia la ventana, en parte para alejarme un poco y en parte para ocultar mi expresión. $28,000 acabarían con casi la mitad de mis ahorros. A mi edad, sin forma de recuperar ese dinero, significaría una jubilación completamente distinta. Presupuestos más ajustados para la compra, adiós a los pequeños lujos, preocupación constante por los gastos imprevistos. Boila. La voz de Ka era suave, cuidadosamente modulada para sonar esperanzada y comprensiva. Sé que es mucha información para asimilar. No esperamos una respuesta inmediata. Me volví para mirarla. ¿Cuándo supo exactamente del estado de su madre? La semana pasada, respondió sin dudar. Justo después de que tuviéramos que cancelar nuestro viaje.
Ha sido un no parar. La semana pasada, mientras publicaba fotos desde Roma cenando en restaurantes caros y comprando ropa de diseñador. El cálculo necesario para semejante engaño era asombroso. Y usted dijo que la cirugía tenía que hacerse antes del viernes. ¿Este viernes? Sí. Sé que es con poca antelación, pero así funcionan estas emergencias médicas, ¿no? Todo sucede tan rápido. Asentí lentamente, con la mente a 1000 por hora. Hoy era martes. Si Kaya realmente necesitaba una respuesta para el viernes, eso me daba exactamente 3 días para decidir si le entregaba $28,000 basándome en la palabra de alguien que ya había demostrado ser capaz de mentirme sin pestañear. ¿Puedo ver el historial médico? Pregunté. Kaya parpadeó. ¿Qué? ¿Las facturas del hospital? ¿El presupuesto de la cirugía? ¿Los papeles del seguro? Si voy a considerar un préstamo de esta cantidad, necesitaré ver documentación por primera vez desde que llegó. K parecía genuinamente nerviosa. Bueno, mis padres tienen todo eso en Oregón. No sé si podrían enviarnos copias para el viernes. En esta era del correo electrónico y el fax, arqueé una ceja. Seguro que podrían enviar algo. Les preguntaré, dijo K, pero su voz había cambiado. Menos segura, más a la defensiva. Aunque, sinceramente, Viola, no estoy segura de que se sientan cómodos compartiendo su información médica privada. Hay gente muy sensible a ese tipo de cosas. Claro, si no existían. Al menos no como Kaya los describía. Había visto a sus padres en esas fotos de vacaciones, con aspecto sano y feliz, completamente ajenos a que su hija usaba versiones ficticias de ellos para extorsionar a viudas ancianas. Lo entiendo, dije, pero también tienes que entender mi postura. $28,000 es una cantidad considerable para alguien con ingresos fijos. Sin duda. Y no lo pediríamos si tuviéramos otra opción. Kaya se puso de pie, alisándose el vestido. Me di cuenta de que era el mismo vestido de aspecto caro que llevaba en una de las fotos de Facebook. ¿Le digo a Michael que lo pensarás? Sí. Necesitaré tiempo para considerarlo. Mientras la acompañaba a la puerta, Kaya se giró con lo que parecía una emoción genuina en los ojos. Viola, quiero que sepas lo mucho que significa para Michael que estés dispuesta a considerarlo. Ha estado muy preocupado por mi madre y saber que te preocupas lo suficiente por nuestra familia como para ayudarnos, significa muchísimo. Después de que se marchó, me quedé en la puerta viéndola alejarse en coche. La actuación había sido impecable, hasta ese último y emotivo llamamiento. Si no lo hubiera sabido, ya habría sacado la chequera, desesperado por ayudar a esa dulce joven y a su familia que tanto sufría. Pero yo sabía que no era así. Y al cerrar la puerta de entrada y apoyarme en ella, me di cuenta de que K había cometido un error crucial. Se había vuelto codiciosa. Una cosa eran $8,000 por unas vacaciones canceladas ficticias, pero $28,000 por una cirugía inventada era otra muy distinta. Además, había subestimado mi inteligencia, suponiendo que, por ser mayor y estar sola, sería fácil manipularme indefinidamente. Esa suposición estaba a punto de costarle todo. Me acerqué a mi computadora y abrí una nueva ventana del navegador. Si K quería jugar a juegos de emergencias médicas y crisis familiares, me aseguraría de tener todos los datos. Y empezaba a sospechar que el dato más importante de todos podría ser algo que ni ella ni Michael me habían contado jamás. Algo en mi nieto explicaría por qué K estaba tan segura de poder manipularme y por qué parecía creer que le debía algo más allá de la generosidad familiar habitual. Cuando terminé de investigar, presentí que $28,000 serían el menor de sus problemas. Esa noche hice algo que no había hecho desde la muerte de Robert, le pedí un favor a alguien de su antigua red de contactos. Robert había trabajado con contratistas, proveedores y diversos profesionales a lo largo de sus 30 años de carrera, y muchos de ellos habían mantenido el contacto conmigo tras su fallecimiento. Uno de ellos era Marcus Rivera, un investigador privado que había ayudado a Robert con la verificación de antecedentes de posibles empleados. Marcus, soy Viola Thompson, dije cuando contestó el teléfono. Viola, la viuda de Robert, ¿cómo estás? Quería llamarte para saber cómo estás. Estoy bien, gracias. En realidad, llamo porque necesito ayuda. Y recordé que Robert siempre decía que eras la investigadora más minuciosa con la que había trabajado. Hubo una pausa.
¿Qué tipo de ayuda, Viola? ¿Tienes algún problema? Respiré hondo. Necesito que investigues a mi nuera, Kaya Thompson, de Soltera Johnson. Creo que me ha estado mintiendo sobre asuntos muy serios y necesito saber la verdad antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar mi seguridad financiera. Claro, ¿me puedes dar la información básica? Pasé los siguientes 20 minutos explicando la situación, las vacaciones canceladas que en realidad no lo estaban, los $8,000 que habían desaparecido en lo que ahora sospechaba que era la cuenta personal de Kaya. Y la nueva solicitud de $28,000 basada en otra historia que cada vez me parecía más inventada. Hay algo más, dije, dudando antes de expresar la sospecha que me rondaba la cabeza. Tengo un nieto de 2 años, Marcus, y últimamente me pregunto si en realidad es hijo de Michael. ¿Qué te hace pensar eso? Me costaba expresarlo sin parecer una vieja paranoica. Sobre todo por rasgos físicos, no se parece a nadie de nuestra familia, pero también por su comportamiento. La forma en que K se comporta conmigo cuando el bebé está presente, muy protectora, casi posesiva, y siempre ha sido evasiva sobre cuando quedó embarazada. Marcus guardó silencio un momento. Puedo investigar todo esto, Viola, pero tengo que preguntarte, ¿qué piensas hacer con la información una vez que la tengas? Todavía no lo sé, admití. Pero no puedo seguir dándole dinero a alguien que me miente. Y si mi nieto no es mi nieto, no pude terminar la frase. Lo entiendo. Dame una semana y te daré algunas respuestas. Los siguientes 3 días transcurrieron en una especie de extraña pausa. K no llamó, lo cual me pareció extraño. Si su madre realmente necesitaba cirugía para el viernes, ¿no estaría llamando a diario para ver si ya había tomado una decisión? En cambio, hubo un silencio absoluto tanto de ella como de Michael. El jueves por la tarde, Marcus me devolvió la llamada. Oh Viola, necesito que te sientes. Dijo, tengo información, y parte de ella no es fácil de oír. Me acomodé en la silla de la cocina, la misma desde donde había atendido la llamada inicial de Kaya sobre las vacaciones canceladas. Cuéntamelo todo. Empecemos por lo financiero, que es lo más sencillo. Los extractos bancarios de Kay y Michael muestran que depositaron tu cheque de $8,000 el mismo día que se fueron a Europa. Pasaron 2 semanas en Italia, Francia y España, alojándose en hoteles que costaban entre $3 y $500 la noche. El viaje costó aproximadamente $14,000. Me dio un vuelco el estómago, así que usaron mi dinero y el de otra persona. Correcto. Los fondos adicionales provinieron de una cuenta conjunta que Kaya comparte con sus padres. Por cierto, sus padres gozan de excelente salud. Su padre se acaba de jubilar tras una exitosa carrera como contable, y tienen una casa de vacaciones en Tuscany, donde Kaya y Michael se alojaron durante 3 días. La traición se sentía como nueva. No solo me habían mentido a mí, sino que habían planeado un elaborado engaño que involucraba a varios miembros de la familia. ¿Y qué hay de la emergencia médica, de la cirugía de $28,000? Todo un invento. Me puse en contacto con los hospitales de Oregón donde supuestamente recibió tratamiento la madre de K. No hay ningún registro de ningún paciente con ese nombre en los últimos 6 meses. Cerré los ojos, sintiéndome tonta por haber creído algo de eso. Pero Marcus no había terminado. Viola, hay más sobre tu nieto. Se me heló la sangre. ¿Qué hay de él? Logré obtener información a través de registros públicos y análisis de redes sociales, basándome en la cronología de la relación de Kaya y Michael y otros factores que descubrí. Recomendé que hiciéramos una prueba de paternidad. ¿Ya te hiciste una?, pregunté sorprendida. No exactamente, pero encontré algo que sugiere que deberíamos. Viola, ¿sabías que Kaya estuvo casada antes de conocer a Michael? La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? Estuvo casada con un hombre llamado David Chen durante 2 años, de 2015 a 2017. El divorcio se finalizó solo 3 meses antes de que empezara a salir con Michael. Y resulta que David Chen tiene un hijo de una relación anterior que se parece muchísimo a tu nieto. Sentía que me ahogaba. ¿Estás diciendo que creo que hay una alta probabilidad de que estuviera embarazada cuando conoció a Michael y que haya estado haciendo pasar al hijo de otro hombre como suyo? La cronología coincide y hay algunas publicaciones en redes sociales de los inicios de su relación con Michael que sugieren que ya mostraba signos de embarazo. Me quedé en silencio, atónita, tratando de asimilar lo que esto significaba.
Si el pequeño Tommy no era hijo de Michael, entonces todo lo ocurrido en los últimos 3 años había sido una mentira. El compromiso repentino, la boda apresurada, la forma en que K se integró a nuestra familia sin problemas. Hay algo más, continuó Marcos. Investigué el historial laboral de K. Nunca ha tenido un trabajo estable por más de 6 meses, pero ha llevado una vida cómoda de forma constante. Según los registros financieros a los que tuve acceso, parece que se ha mantenido gracias a varias relaciones con hombres económicamente estables. ¿Dices que ya lo ha hecho antes? Digo que parece ser un patrón. Encuentra un buen hombre con dinero, ya sea propio o de una familia adinerada, se embaraza o finge estar embarazada, se casa rápidamente y luego comienza a manipularla económicamente. Todo encajó a la perfección, con una claridad espantosa. El interés inmediato de K por mis finanzas cuando se unió a la familia. Sus preguntas incisivas sobre mis bienes y ahorros para la jubilación. La forma en que se había posicionado como la nuera preocupada que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Marcus, necesito que organices una prueba de paternidad discretamente. Puedo hacerlo. Pero Viola, tienes que pensar bien qué quieres hacer con esta información. Si el niño no es de Michael, lo va a destrozar. Y si confrontas a K sin pruebas sólidas, probablemente desaparecerá con el niño y puede que no los vuelvas a ver jamás. ¿Qué me recomiendas? Que primero se hagan la prueba de paternidad. Una vez que tengamos pruebas definitivas, entonces podrá decidir cómo proceder. Pero prepárense para la posibilidad de que la situación se ponga muy fea antes de mejorar. Después de colgar, me senté en la cocina mientras la luz de la tarde se desvanecía. Sentía que había envejecido 10 años en una sola llamada. Todo lo que creía saber sobre mi nuera, el matrimonio de mi hijo y mi nieto era potencialmente falso. La dulce joven que me llamaba abuela Viola y me enviaba tarjetas del Día de la Madre me había estado manipulando y robando sistemáticamente desde el principio. Pero lo peor era lo que esto le haría a Michael. Si Tommy no era su hijo, si su matrimonio se basaba en el engaño, lo destrozaría. Michael siempre había querido ser padre, se había sentido tan orgulloso cuando nació Tommy, tan entregado a ser el tipo de padre que Robert había sido para él. Miré la foto enmarcada en la encimera de la cocina. Michael sosteniendo al recién nacido Tommy en el hospital, su rostro radiante de alegría y amor. ¿Cómo podría ser yo quien destruyera esa felicidad? ¿Cómo podría decirle a mi hijo que el niño al que había estado criando, el niño al que adoraba, tal vez no fuera suyo? Pero entonces pensé en los $8,000 que ya se habían ido y en los 28,000 que K aún esperaba que le entregara. Pensé en otras posibles víctimas, en otras familias bondadosas a las que K podría atacar si se le permitía seguir así. Y pensé en la verdad y en cómo mi Robert siempre decía que la verdad era la base de todo lo bueno en la vida. Tomé mi teléfono para devolverle la llamada a Marcos. Programa la prueba de paternidad, le dije cuando contestó. Mientras esperamos los resultados, quiero que averigües todo lo que puedas sobre David Chen y su hijo. Si voy a destruir a mi familia con esta información, quiero estar absolutamente seguro de tener razón. Porque si yo tenía razón, si mis sospechas eran ciertas, entonces K había cometido un error crucial. Había subestimado a una viuda de 64 años que había pasado 3 años aprendiendo a luchar sus propias batallas. Y estaba a punto de descubrir que las abuelas podían ser mucho más peligrosas de lo que jamás había imaginado. Conseguir la muestra de ADN resultó ser más fácil de lo que esperaba. Marcus tenía contactos con un laboratorio médico discreto, y todo lo que necesitaba era algo que perteneciera a Tommy. La siguiente vez que Michael lo trajo para su visita semanal, me ofrecía cambiarle el pañal mientras Michael atendía una llamada en el jardín. Mientras limpiaba a Tommy, recogí con cuidado una muestra de cabello con la raíz intacta y la guardé en el sobre especial que me había dado Marcus. Todo el proceso duró menos de 30 segundos, pero me temblaban las manos. Este niño inocente, que balbuceaba feliz mientras lo cambiaba, no tenía ni idea de que su identidad estaba a punto de ser puesta en duda. Aquí tienes, cariño, le susurré, levantándolo y abrazándolo. Olía a talco de bebé y galletas Graham. Y cuando me rodeó el cuello con sus bracitos, se me partió el corazón un poco más. Independientemente del resultado de la prueba, yo amaba a este niño. Llevaba meses llamándome abuela, y nada podía cambiar el vínculo que habíamos formado. Pero tenía que saber la verdad. Michael volvió a entrar justo cuando estaba sentando a Tommy en su trona con unas galletas. Y gracias, mamá.
Te juro que ese niño usa más pañales de los que debería. Forcé una sonrisa, aunque la culpa me atormentaba. Michael parecía cansado. Noté que tenía ojeras y que estaba más estresado de lo normal. Me pregunté si la presión económica de financiar 2 viajes tan caros le estaba afectando o si había otros problemas en casa que yo desconocía. ¿Cómo van las cosas entre tú y K? Pregunté con cuidado, mientras le servía una cucharada de compota de manzana a Tommy. Bien, ocupada, dijo Michael frotándose la frente. Últimamente ha estado lidiando con muchos problemas familiares. La salud de su madre está afectando mucho a todos. La naturalidad con la que repetía las mentiras de Kaya me revolvió el estómago. O bien se creía sus historias de verdad, lo que significaba que era una manipuladora aún mejor de lo que pensaba, o bien era cómplice del engaño. Tenía la vana esperanza de que fuera lo primero. ¿Ha recibido respuesta de los médicos sobre el cronograma de la cirugía? Pregunté, tanteando si sabía de la visita de Kaya para pedir $28,000. Michael pareció confundido. ¿Qué cirugía? La que tenía que estar lista para el viernes. La que costó $28,000. Michael palideció. Mamá, ¿de qué estás hablando? O era un actor increíble o de verdad no tenía ni idea de lo que K había estado haciendo. El alivio que sentí fue inmenso. Mi hijo no participó voluntariamente en este fraude. Fue otra víctima. Kaya vino a verme el martes, le dije con suavidad. Me dijo, tu suegra necesita una cirugía cardíaca de emergencia que cuesta $28,000. Ni me pidió que te prestara el dinero. Michael me miró fijamente durante un largo rato, luego se sentó lentamente a la mesa de la cocina. Mamá, no sé qué trama acá, pero mi suegra no necesita cirugía. Hablé con ella ayer. Está bien. ¿Hablaste con ella? Llamó para agradecernos las postales que le enviamos desde Europa. La voz de Michael era monótona, como si por fin estuviera atando cabos que no le gustaban. Mamá, tengo que contarte algo sobre ese viaje. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué pasa? Los padres de K lo pagaron. Nos sorprendieron con las entradas y las reservas del hotel como regalo adelantado de aniversario. Intenté decírtelo, pero K dijo que te dolería saber que al final no necesitábamos tu dinero. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Así que sabías que te había dado $8,000 para un viaje que no ibas a pagar? El rostro de Michael se ensombreció. Kaya dijo que podíamos usar tu dinero para pagar nuestras tarjetas de crédito y que te contaríamos sobre el regalo de sus padres cuando regresáramos. Dijo que era mejor que sintieras que nos habías ayudado a pasarlo de maravilla a que te sintieras tonto por ofrecer dinero que no necesitábamos. ¿Y te lo creíste? Quería creérmelo, dijo Michael en voz baja. Parecía que todos habíamos ganado. Había que ser generoso. Pudimos hacer un viaje increíble y saldar algunas deudas. Y los padres de K nos dieron una sorpresa. Pero al oír hablar de la cirugía, negó con la cabeza. Mamá, creo que mi esposa nos ha estado mintiendo a los dos. El dolor en su voz era desgarrador. Extendí la mano sobre la mesa y le tomé la suya. Michael, hay algo más que debemos discutir. Algo mucho más serio que el dinero. Antes de que pudiera continuar, sonó mi teléfono. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Tengo que contestar, le dije a Michael. Es importante. Viola, ya tengo los resultados, dijo Marcus sin rodeos. ¿Podemos hablar en privado? Miré a Michael, que observaba a Tommy con una expresión extraña. No exactamente. ¿Me puedes dar la respuesta básica? El niño no es hijo biológico de Michael. 0% de probabilidad de paternidad. Aunque ya lo esperaba, oír esas palabras fue como un golpe físico. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Estás seguro? Absolutamente segura. También comparé el ADN con muestras de David Chen, el primer marido de K. 99,7% de probabilidad de que sea el padre. Cerré los ojos, sintiendo como los últimos fragmentos de mi mundo se transformaban en una horrible nueva configuración. Gracias, Marcus. Te llamo luego. Cuando colgué, Michael me miraba con creciente alarma. ¿Y mamá, qué pasa? ¿Quién era? Miré a mi hijo. Este buen hombre,
que se había esforzado tanto por ser un marido y padre perfecto, había sido manipulado y engañado por alguien en quien confiaba plenamente. Entonces miré a Tommy, inocente y hermoso, jugando con sus galletas y balbuceando alegremente. Michael, necesito que te sientes y escuches todo lo que te voy a contar. Y necesito que entiendas que nada de esto es tu culpa. Durante la siguiente hora, le conté todo, la falsa cancelación de las vacaciones, los $8,000 que habían financiado un viaje pagado por sus suegros, la supuesta emergencia médica. La petición de $28,000. Le mostré las fotos de Facebook que demostraban que Ka había estado mintiendo desde el principio. Entonces, con el corazón encogido, le conté mis sospechas sobre la paternidad de Tommy y la prueba de ADN que había organizado. Michael escuchó en silencio, atónito, con el rostro reflejando incredulidad, ira y devastación. Cuando terminé, se quedó mirando fijamente a Tommy durante un largo rato. No es mío, dijo finalmente. No era una pregunta. Biológicamente, no. Pero Michael, eso no cambia el hecho de que has sido su padre durante 2 años. Has sido tú quien se levanta con él por las noches, quien le enseña a caminar, quien le lee cuentos antes de dormir, pero todo ha sido una mentira, dijo con voz apagada. Todo, mi matrimonio, mi hijo, mi vida durante los últimos 3 años, el amor que sientes por Tommy no es una mentira, dije con firmeza. Y la clase de hombre que eres tampoco es una mentira. Puede que Ka te haya engañado, pero no pudo fingir la persona en la que te convertiste como padre. Michael alzó a Tommy, abrazándolo con fuerza mientras el pequeño se acurrucaba en su hombro. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, mamá? ¿Cómo puedo mirarlo sin pensar en todo lo que me ha robado? No lo sé, admití, pero lo resolveremos juntos. ¿Sabe que te enteraste? Todavía no, pero pronto la tendrá. Espera una respuesta sobre los $28,000, y pienso darle una que no olvidará. Michael guardó silencio un momento, luego me miró con una determinación que recordaba a la de antes. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que actúes con normalidad hasta que la confronte. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí. ¿Cuándo? Mañana. Voy a invitarla a tomar un café y presentarle los resultados del ADN. Después, tú decidirás qué hacer. Mientras Michael guardaba las cosas de Tommy para irse, se detuvo en la puerta. Mamá, lo siento mucho por todo esto, por lo que te hizo, por el dinero, por haberte metido en este lío. No tienes nada de qué disculparte, le dije, abrazándolo fuerte. Tú también eres víctima. Tras su partida, me senté en la tranquilidad de mi casa e intenté prepararme para lo que se avecinaba. Mañana destruiría el mundo de mentiras que mi nuera había construido con tanto esmero. La confrontación sería desagradable y las consecuencias, complicadas y dolorosas para todos los implicados. Pero por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz. La verdad por fin iba a salir a la luz. Y aunque la verdad doliera, era mejor que vivir en un mundo basado en el engaño. Ka me había subestimado desde el principio. Vio a una viuda solitaria con dinero y supuso que sería fácil manipularme indefinidamente. Ella contaba con mi amor por Michael y Tommy para que yo fuera complaciente y generosa. Lo que no había previsto era que a veces el amor significa luchar por la verdad, incluso cuando duele. Y estaba a punto de aprender esa lección de la forma más devastadora posible. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Ka, ¿puedes venir a tomar un café mañana a las 10? Tengo una respuesta sobre el préstamo y hay otras cosas que debemos hablar. Su respuesta fue inmediata. Por supuesto, muchas gracias por considerarlo. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono y fui a mi escritorio, donde saqué el sobre de Manila que me había dado Marcus. Dentro estaban los resultados de la prueba de ADN, impresos en papel con membrete oficial del laboratorio, con gráficos y cifras que relataban la historia del engaño de Kaya en términos científicos. Mañana le entregaría ese sobre y vería cómo su mundo se derrumbaba. Ese pensamiento debería haberme hecho sentir culpable. Pero en cambio, lo único que sentí fue una satisfacción silenciosa y firme. La justicia estaba por llegar, y ya era hora. Ka llegó puntualmente a las 10 de la mañana siguiente, con un aspecto más elegante que de costumbre. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra, y su maquillaje era impecable. Era evidente que se había preparado para esta reunión, probablemente esperando salir con un cheque de $28,000.
Viola, estás preciosa, dijo, abrazándome con una calidez que sentí genuina. La actuación fue tan convincente que, por un instante, casi dudé de todo lo que había descubierto. Espero que hayas podido descansar. Sé que esta decisión no habrá sido fácil para ti. Siéntate, cariño, dije, señalando la sala. Preparé café y hay pastel de café recién hecho. Mientras se acomodaba en mi sofá, noté que sus ojos se dirigían a mi bolso, que estaba en la mesita auxiliar. Probablemente se preguntaba si tenía un cheque dentro. La anticipación en su lenguaje corporal era inconfundible. Antes de hablar del préstamo, dije, sirviéndole café en su taza favorita, quería preguntarte sobre algo que vi en Facebook. El cambio en su expresión fue sutil pero inconfundible. Un ligero fruncimiento del ceño, una rigidez apenas perceptible en los hombros. Oh, ¿qué fue eso? Unas fotos preciosas tuyas y de Michael en Europa, concretamente en Roma, delante del Coliseo. La mano de K se quedó congelada a medio camino de su taza de café. Por un instante, su máscara se deslizó y vi algo frío y calculador en sus ojos. Luego se recuperó, dejando escapar una risa nerviosa. ¡Ay, eso! ¿Puedo explicarlo? Seguro que sí. Me senté frente a ella, con mi café intacto. Adelante, por favor. Bueno, después de cancelar nuestro viaje, mis padres se sintieron tan mal por toda la situación que nos sorprendieron con unas vacaciones de último minuto. Tenían millas de viajero frecuente que necesitaban usar y pensaron que nos animaría. ¡Qué considerados! Mantuve un tono de voz cuidadosamente neutral. ¿Y no pensaste en mencionar esto cuando viniste a pedir dinero para la operación de tu madre? Otro destello de algo peligroso cruzó su rostro. No quería parecer desagradecida. Había sido tan generosa con el viaje original, y pensé que mencionar que habíamos ido de todos modos podría herir tus sentimientos. Ya veo. ¿Y la emergencia médica de tu madre ocurrió mientras estabas en Roma? Sí, recibimos la llamada mientras cenábamos. Fue aterrador recibir esa noticia estando tan lejos. Asentí lentamente y tomé el sobre de Manila que había dejado sobre la mesa de centro antes de que llegara. K, quiero enseñarte algo. Sus ojos se clavaron en el sobre con la intensidad de un halcón acechando a su presa. ¿Qué es eso? No es un cheque, dije. Es algo mucho más importante. Abrí el sobre y saqué los resultados de la prueba de ADN, colocándolos sobre la mesa de centro entre nosotros. Son los resultados de la prueba de paternidad de Tommy. Kaya palideció tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo en mi sofá. Miraba fijamente los papeles como si fueran una serpiente a punto de atacarla. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Susurró. Los resultados demuestran que Tommy no es hijo biológico de Michael, continué con voz firme y tranquila. 0% de probabilidad de paternidad. La prueba también muestra un 99,7% de probabilidad de que su padre biológico sea David Chen, tu primer marido. La respiración de K se volvió rápida y superficial. Se llevó una mano al pecho y por un momento pensé que realmente podría desmayarse. Pero entonces algo cambió en su expresión y vi a la mujer que realmente era, oculta tras toda esa fachada. No tenías derecho, dijo con voz baja y venenosa. No tenías derecho a hacerle pruebas a mi hijo sin permiso. Yo tenía todo el derecho a proteger a mi hijo de una mujer que lleva 3 años mintiéndonos y manipulándonos sistemáticamente. Me incliné hacia adelante. ¿De verdad creías que no me iba a enterar, K? ¿Pensabas que podías seguir sacándome dinero con supuestas emergencias mientras vivías de tus mentiras? No sé de qué me hablas. Tu madre no está enferma. No hay ninguna operación. No hay facturas médicas. Te hice investigar, K. Sé de las vacaciones que te tomaste con mis $8,000. Sé que sueles aprovecharte de hombres con estabilidad económica. Y sé que te casaste con mi hijo estando embarazada de otro hombre. Se levantó de golpe, con las manos temblando de rabia más que de miedo. Pruébalo. Demuéstralo. Saqué el móvil y le enseñé las fotos de Facebook. Aquí tienes la prueba de tus vacaciones. La que me dijiste que fue cancelada. Entonces saqué el informe del investigador. Aquí está la prueba de que su madre no tiene ninguna afección médica que requiera cirugía. Y aquí, señalé los resultados del ADN, está la prueba de que usted ha estado haciendo pasar al hijo de David Chen por el hijo de Michael durante 2 años.
K se quedó mirando las pruebas que tenía delante, y yo vi cómo se derrumbaba toda su fachada. La dulce y preocupada nuera desapareció, reemplazada por alguien fría y calculadora. ¿Qué? Dijo finalmente. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Decírselo a Michael? ¿Destruir a su familia? Quítale al único padre que Tommy ha conocido. Michael ya lo sabe, dije en voz baja. Se lo conté ayer. Fue entonces cuando se desmayó. No un desmayo delicado y femenino, sino un colapso total. Un instante estaba allí de pie, desafiante y enfadada, y al siguiente se desplomó en el suelo de mi salón como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. No me apresuré a ayudarla. En lugar de eso, me senté en mi silla y esperé a que se le pasara el enfado, cosa que hizo al cabo de unos 30 segundos. Cuando abrió los ojos y me vio mirándola, aún con los resultados del ADN en la mano, rompió a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no las lágrimas de cocodrilo que había usado para manipularme antes. Y por favor, susurró desde el suelo. Por favor, no me quites a mi hijo. Tommy no se va a ninguna parte, le dije. Michael quiere mucho a ese niño pequeño, independientemente de su biología. Pero tu matrimonio, tu lugar en esta familia, tu acceso a nuestro dinero y confianza, todo eso se acabó. Intentó incorporarse, con el maquillaje impecable corrido por las lágrimas. Puedo explicarlo todo. Puedo arreglarlo. No, no puedes. No hay justificación posible para lo que hiciste. Me robaste dinero con falsos pretextos. Construiste toda tu relación con mi hijo sobre una mentira. Nos manipulaste y engañaste durante años. Estaba desesperada, sollozó. Estaba embarazada y sola, y David no quería saber nada de nosotros. Michael era amable conmigo, y pensé que podría hacerlo feliz. Pensé que podría ser una buena esposa mintiéndole sobre todo. Iba a decirle la verdad eventualmente, pero entonces nació Tommy y Michael estaba tan feliz, y no pude soportar romperle el corazón. Me levanté y caminé hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. Fuera de mi casa, K. Y no vuelvas. ¿Y Tommy? ¿Puedo seguir viéndolo? Eso es entre tú y Michael. Pero si intentas manipularlo o hacerlo sentir culpable para que se quede contigo, si intentas usar a ese niño como moneda de cambio, me aseguraré de que todo el pueblo sepa qué clase de persona eres. Recogió su bolso con manos temblorosas. Los resultados del ADN seguían esparcidos sobre mi mesa de centro. En la puerta, se volvió por última vez. De verdad me importaba. Dijo refiriéndose a Michael. No mentía. Si de verdad te importara, le habrías dicho la verdad desde el principio. Eso es lo que hace la gente cuando ama a alguien. Después de que se fue, me senté en la tranquilidad de mi sala y sentí algo que no había experimentado en años, una paz absoluta. La verdad por fin había salido a la luz. La manipulación había terminado. Mi familia quizá estuviera rota, pero al menos ahora estaba rota de verdad, en lugar de estar unida por mentiras. Una hora después, Michael llamó. Ella llegó a casa e hizo una maleta. Él le dijo que se quedaría con sus padres un tiempo. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar. ¿Cómo estás? Todavía no lo sé. Estoy enojado, dolido, confundido. Hizo una pausa, pero también aliviado, si es que eso tiene sentido. Llevo meses sintiendo que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. Y Tommy se queda conmigo. K y yo tenemos mucho que resolver, pero él no se va a ver involucrado. Él no pidió nada de esto. Eres un buen hombre, Michael, un buen padre. No dejes que sus mentiras te hagan cambiar de opinión. Te quiero, mamá. Gracias por luchar por nuestra familia, incluso cuando fue difícil. Eso es lo que hacen las madres, le dije. 6 meses después, Michael solicitó el divorcio. Kaya no se opuso y aceptó la custodia compartida de Tommy, con Michael como tutor principal. Regresó a Oregón para vivir con sus padres y visitaba a Tommy cada 2 fines de semana y durante las vacaciones. El niño seguía llamándome abuela Viola, y yo seguía queriéndolo como si fuera mi propio hijo. Aprendí que la biología era mucho menos importante que los lazos que elegimos construir y mantener. En cuanto al dinero, nunca volví a ver los $8,000, ni esperaba hacerlo. Era un pequeño precio a pagar por la verdad.
Pero lo más importante es que nunca más volví a oír hablar de solicitudes de fondos de emergencia, facturas médicas ficticias o préstamos para cubrir crisis inventadas. A veces, a altas horas de la noche, mientras riego mis rosas bajo las estrellas, pienso en lo cerca que estuve de darle acá esos $28,000. Y en cuántas otras familias podría haber destruido si no hubiera encontrado el valor para investigar sus mentiras. Pero sobre todo, pienso en la lección que aprendí a los 64, que el amor sin verdad no es amor en absoluto. Es solo manipulación disfrazada. Y que a veces lo más bondadoso que puedes hacer por alguien a quien amas es negarte a encubrir sus mentiras, por mucho que duela en ese momento. Mi familia es más pequeña ahora, pero es honesta. Y después de 3 años de engaño, la honestidad se siente como el regalo más preciado de todos. Ahora me interesa saber qué harían ustedes, quienes escuchan mi historia, si estuvieran en mi lugar. ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que sin duda les sorprenderán. Gracias por ver el video hasta el final.